Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos. Te damos honra y gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia para adorar, alabar y bendecir tu nombre, para darte gloria y alabanza, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, te damos toda honra y gloria y alabanza y adoración a esta hora, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús nos acercamos a tu presencia para pedirte guianza, Dios amado, para que tu palabra sea de bendición a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que esté oyendo tu palabra, Dios mío, le sea de bendición para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos y también bendecimos las vidas de cada uno de los hermanos que estarán, Señor, viendo esta transmisión, este video, Padre, y que tú los bendigas ricamente, Señor, con bendiciones del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a aprender de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Vamos a estar empezando ya, dando principio a este tema de esta hora. Quiero continuar, hermanos, hablando de la obra y de los dones del Espíritu Santo, ya que es muy importante transmitir doctrina, dar doctrina, que no se nos olvide cuáles son los dones del Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo hace en cada corazón y en cada vida. Hermano querido, Él es el que está dirigiendo la obra, la iglesia en este mundo, por lo tanto es conveniente estar en armonía con el Espíritu Santo de Dios. Amén, así que para mí es de alta importancia, hermano, hablar del Espíritu Santo, que sea una enseñanza que se quede en el corazón. Yo sé que muchos de ustedes conocen del Espíritu Santo, pero no le está de más volver a recordar, volver a acercarse otra vez a escuchar de el poder del Espíritu Santo. Jesús, nuestro Señor, le dio un nivel muy alto de atención al Espíritu Santo. Hermana María Gutiérrez, Dios le bendiga. Qué bueno que está por allí. A los otros hermanitos que están ya en esta transmisión, Dios me los bendiga. Qué bueno que están ahí. Vamos a empezar, hermanos. Aquí la Biblia dice en Marcos 13 y el verso 11, dice así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, vamos a estudiar este tema. Dios les bendiga a todos los que están allí. Dice la palabra de Dios que cuando los cristianos fueron llevados a los tribunales, dice, ni se preocupen por lo que van a hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo les dará lo que tienen que hablar. Porque, hermano, la defensa no es del hombre, sino de Dios. Dios es el que hace el trabajo, hace la obra. Por lo tanto, cuando un cristiano está pasando por algún tipo de tribulación, lo detienen, es el Espíritu quien va a hablar, y el hombre solo tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo, y él va a hablar lo que conviene. Por eso dice, no se preocupen ni piensen, y no, dejen que el Espíritu Santo hable en ese momento. Hermano, porque el Espíritu Santo va a hablar palabras de sabiduría, palabras de ciencia, que para nosotros a veces es imposible hablarlas. Amén. Por lo tanto, hay que darle lugar. Mire qué obra maravillosa hace el Espíritu Santo. En el momento que usted es cuestionado, el Espíritu Santo te da lo que tienes que hablar. Es una bendición porque, mire, usted no tiene que preocuparse mucho. Pero con lo que ya sabe usted del Espíritu Santo, Él empieza a fluir en ti y te recuerda y te dice que hay que hablar. Hay que dejarlo que Él se mueva en nuestras vidas. A veces uno no sabe, hermano, qué es lo que hay que hacer o cómo hacer esto para que el Espíritu sea el que está hablando. ¿Amén? Es bien importante dejar que el Espíritu Santo haga su obra. No hacerla nosotros, la que le pertenece a Él. Mire lo que dice Juan, hablando de lo mismo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Mire, es otra obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él nos recuerda.
Él nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Es muy importante que se nos recuerden las palabras de Jesús. Usted me puede decir, hermano, yo ya las sé. Sí, pero el Dios dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Esto se los tiene que grabar, porque alguien puede decir, hermano, yo conozco la Biblia al revés y al derecho y la conozco bien. Sin embargo, el Espíritu Santo nos tiene que recordar estas cosas. Nos enseña. ¿Qué mejor maestro que el Espíritu Santo? Y nos recuerda todas las cosas de Jesús. Qué importante es que el Espíritu Santo esté en los creyentes, en los cristianos, que los cristianos tengamos hambre de Dios, de buscar del Espíritu Santo. Amén. Ahora, mire lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hermano, ¿cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas habrá en el mundo? Pero ¿cuántas habrá que no tienen el Espíritu Santo? Y dice aquí, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que buscamos? Estar en la verdad. ¿Qué es lo que queremos? Estar en la verdad. ¿Qué buscamos? Tener la verdad. El Espíritu Santo, una vez que Él está en ti, Él te va a guiar a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Miren qué importante es que tengamos el Espíritu Santo. Él va a guiarnos a toda verdad. Dice más, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Él oye del Padre nos lo dice y nos lo hace saber. Cosas que no le son dadas al hombre común, las son dadas por el Espíritu a aquellos que lo tienen. Pero dice más, que os hará saber las cosas que habrán de venir. Viene alguna catástrofe y el Espíritu Santo avisa. Viene un problema y el Espíritu Santo avisa. Viene el fin del mundo, el Espíritu Santo avisa. Él está avisándonos hacia adelante. Qué importante trabajo hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén, hermanos. Así que es muy importante que busquemos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Lo bueno de todo esto, hermano, es de que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Él puede estar contigo, conmigo y con todo aquel que lo desee, que lo busca, que lo ama, que lo quiere, que lo anhela. Él está ahí. Amén. Así que eso es lo glorioso, que Él no se pone precio, no está para solamente ciertas personas por su nivel académico. No, toda persona que se humilla a Dios y busca a Dios y le pide, Él viene a esa persona. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, oigan esto. En 1 Corintios, capítulo 2 y el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Maravilloso, ¿no? Cosa que ojo no vio, ni mente jamás pensó. Cosas que no han subido al corazón del ser humano, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Y qué cosas son esas? Pues imagínese lo que usted nunca ha pensado. Cosas que no nos hemos imaginado posiblemente. Pero hay algo que quiero decirles allí, en la parte que sigue. Oiga lo que dice. Esas cosas que ojo no vio ni mente jamás pensó. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esas cosas ocultas. Esas bendiciones que Dios tiene guardadas para los que le aman. Que el hombre le es imposible saberlas. Dice, pero a nosotros nos las reveló por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo te va a revelar cosas profundas de Dios. Amén, hermanos. De las cosas íntimas de Dios, el Espíritu Santo te revela. Ve la importancia de que el hombre tenga una buena comunicación, buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Cristo vive. Ahora, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo lo escudriña. 11. Porque ¿a quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! Porque el Espíritu Santo, hermano, es el Espíritu de Dios. Él conoce la profundidad de Dios y Él nos revela cosas de las profundidades de Dios. Amén. Maravilloso. Cosas que ojo no vio, ni mente jamás pensó. Dios nos las revela por su Espíritu Santo. Y en el verso 12 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el que nos puede revelar todas las cosas, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínense, ¿cómo vamos a saber lo que Dios nos ha concedido, hermanos? Por el Espíritu Santo. El hombre en sí no puede saber, pero el Espíritu Santo nos revela las cosas que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, las cosas íntimas de Dios. Él nos las revela a los que le buscamos. Bendito el nombre de Dios. Amén. Dice el verso 13, lo cual también hablamos. Perdón, ¿dónde me quedé? Así, el 12. Vuelvo a leer el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Oiga, hermano, ¿quién enseña? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, hermano, esto tiene bastante profundidad. Bendito Dios, los dones aquí, maravillas de Dios, obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Amén. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Mira, hay una sabiduría humana. Pero dice que hablamos conforme a la enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Las palabras que da el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El hombre natural, el hombre carnal, el hombre, dice otra versión, animal, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Bendito el nombre de Dios. Ahora, nos vamos a brincar brevemente, hermano, para los dones del Espíritu Santo. Observe esto de los dones del Espíritu Santo. Quiero llevar los hermanos a Primera de Corintios 12. Ahí vamos a estar leyendo en Primera de Corintios 12 algunos versículos para ver lo de los dones del Espíritu, porque son dones, regalos dados por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos ahí, hermanos, a 1 Corintios 12. Desde el verso 1 vamos a leer hasta el 8. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entendamos la primera parte. El apóstol está diciendo, iglesia, no quiero que ustedes estén ignorando los dones del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes deben conocer bien los dones del Espíritu Santo. No quiero que estén ignorando. Hay cosas que, palabra aquí de ignorar. Ignorar es que no le hago caso, pero también ignorar es de no saber, de no darnos cuenta que están estos dones maravillosos. Ni una cosa ni la otra se debe hacer con la palabra de Dios o con los dones del Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Dones qué? Espirituales. O sea, que proceden del Espíritu. Verso 2.
Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. 3. Por tanto, os digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Observen esto, hermanos, el verso 4. Ahora bien, hay diversidad. ¿Qué quiere decir diversidad? Muchos, diferentes. Eso es diversidad. Diferentes tipos de dones. Vuelvo a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones. O sea que hay muchos dones diferentes. Pero el Espíritu es el mismo. El que los da es el mismo. No hay problema. Es el Espíritu Santo, pero Él da diferentes dones. La gente a través de la Escritura ha sacado y dice 9 dones. Pero en realidad la Biblia dice diversidad de dones. O sea que pudiera haber muchos más dones espirituales. Ahora, el 5. Hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. El Espíritu es el Señor. Ahora, aquí nos habla diversidad otra vez. Pero ahora no de dones, sino de ministerios. O sea que una cosa son los dones, otra cosa son los ministerios. Se ha hecho una separación de dones y ministerios. Y el verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Si usted ve la primera parte dice el Espíritu es el mismo. El segundo dice el Señor es el mismo. El tercero dice Dios es el mismo. O sea, Jehová Dios es el mismo. Amén. Si usted ve sin darse cuenta, aquí tenemos al Espíritu Santo, al Señor Jesús y al Padre. En esos 3 versículos. Si los lee cuidadosamente va a encontrarlo. Mire, otra vez vuelvo al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y al que se le llama Señor es a Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Gloria a Dios. Entonces tenemos dones, ministerios y operaciones. Cómo Dios opera en diferentes formas, en diferentes ocasiones y diferentes casos, pero sigue siendo el mismo Dios. Tenemos manifestaciones de ciertos dones, de operaciones, pero Dios es el mismo. Tenemos ministerios y los dones, pero Dios sigue siendo el mismo. De una sola fuente viene todo. Amén. Ahora, el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de qué? Del Espíritu para provecho. A todos se nos da esta manifestación del Espíritu, es lo que está diciendo. Para provecho. Siempre va a ser para provecho. El Espíritu Santo va a traer un don a tu vida para provecho tuyo y de la iglesia. Siempre así va a ser. Va a estar el Señor trayendo dones a la iglesia, a los hermanos, para su bien y para el bien de la congregación, hermano. Porque yo no puedo decir que los dones son para mí y la iglesia nada. No, es que es para bendecir su iglesia. Amén. Ni modo que usted tenga los dones de sanidad alzaditos para usted solo, para cuando se enferme usted. ¿Verdad que no? Tiene que ser para compartir con la iglesia. Muy bien. El 8. Porque a este es dada por el Espíritu, oiga esto, palabra de sabiduría. Un don de la iglesia, de hermanos dentro de la congregación. Palabra de sabiduría, como la que vimos al principio, que dice que cuando nos lleven a los tribunales, no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo allí te va a dar la palabra que tú vas a hablar. Muy bien. Palabra de sabiduría y a otros palabra de ciencia.
sabiduría y ciencia, no como la da el mundo. Dice, según el mismo Espíritu. Oiga, sabiduría y ciencia y las da el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo. El verso 9. A otros, fe, por el mismo Espíritu. El don de fe. Todos tenemos fe, eso lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Todos tenemos la fe. Pero cuando hablamos de ese nivel de don de fe, es otro nivel. A otros fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones, mire, estaba observando que este don de sanidades no es don, sino dones. O sea que son diferentes dones de sanidades. No hay un solo don de sanidades, sino diferentes. Observa el verso 8, dice, es el 9. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Maravilloso, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. 10. A otros el hacer milagros. Otro tipo de don. Hay gente que Dios le da este don, hermanas, hermanos, que Dios le da este glorioso don de hacer milagros. A otros les da profecía. No a todos, pero a otros les da profecía, dice el Señor. A otros discernimiento de espíritus. Que de tal manera que usted pueda discernir que hay un mal espíritu en una persona para poder buscar echar fuera ese espíritu de aquella persona. A otro, diversos géneros de lenguas. Mire, hermano, estos dones que Dios da, para mucha gente le ocasiona mucha controversia. Diversos géneros de lenguas. Diversos, otra vez la palabra diversos. Muchos, diferentes dones de lenguas. Y hay gente que prefiere buscar la forma de decir que lenguas o estos géneros que son idiomas. Pero si fueran idiomas, no sería algo natural y no espiritual. Porque yo aprendí algo de inglés, pero estudiando. Y los dones de lengua no se estudian. Todos los que saben otro idioma saben que ha sido a través de estudio. Y esto no es estudiando. Es espiritual. Y luego, algo más, mire. Y a otros, interpretación de lenguas. Es que si fueran idiomas, yo interpreto un idioma que yo ya conozco. Si yo sé español y usted me dice qué significa, yo le puedo decir en español porque lo conozco. Y no es ningún don en especial espiritual, es algo natural que lo aprendí. Pero aquí se trata de dones espirituales. Discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de las lenguas. Es otro don que alguien habla en lenguas y la otra persona recibe tipo profecía lo que está diciendo aquel otro en alguno de los géneros de lenguas. Pero respetamos, hay gente que no le cree estas cosas a Dios, se les hace demasiado grande como para recibir esas cosas grandes de Dios. Respetamos a cada persona su forma de pensar. Pero todas estas cosas las hace uno. Las hace uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Un solo cuerpo. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo espíritu repartiendo. Ahora estoy bien. En el 11. Pero todas las cosas las hace uno. Y el mismo espíritu repartiendo. A cada uno en particular como Él quiere. Mire cómo el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Usted le viene un don a su vida, el don de lenguas, don de profecía, de cualquier otro de los dones, usted lo hace.
pero es el Espíritu que reparte. Y reparte como Él quiere, no como yo quiero, hermano, sino como Él quiere. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, el verso que me brinqué hacia adelante, que es el 12, habla del cuerpo, que tiene muchos miembros, pero en final de cuentas es uno solo. Por ejemplo, usted me ve aquí, ve a una persona, pero dentro de mí hay millones y millones de seres vivos y miembros diferentes del cuerpo, pero todos forman un solo cuerpo. Y lo que aquí nos dice el apóstol Pablo es que el cuerpo de Jesús es igual. El cuerpo de Jesús se compone de muchos miembros, una persona aquí, otra por allá, y reciben diferentes dones, pero todos tenemos una misión: formar el cuerpo de Cristo Jesús. Y todos estos dones es para formar ese cuerpo llamado iglesia. ¿Te das cuenta de todos los dones que da el Espíritu Santo? Hermano querido, es importante que la iglesia sepa que todos estos dones son para usted, pero tienen un propósito: edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que es bien importante eso, hermanos queridos. Continuamos. Hablamos de dones así brevemente, de carrerita, de la profecía, de discernimiento de espíritus. Para cada uno de estos dones pudiéramos tomar un tema entero y hablarlo, ¿verdad? Pero vamos rapidito. Esto estaba prometido desde los tiempos de Joel, cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Mire, ya estaba la palabra que profetizaríamos. Y dice: vuestros hijos y vuestras hijas ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dones del Espíritu Santo. Amén. Ahora, es una maravilla, hermano, porque el Espíritu Santo guía a la iglesia. Y qué bonito, porque nosotros no sabemos el camino exacto a dónde ir, pero el Espíritu Santo es nuestro guía. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 8:39. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe iba por cierto lugar a donde un ángel le había traído un mensaje. Él no sabía ni a qué, solo iba obedeciendo la palabra recibida. Cuando ve a este hombre que iba y sale al encuentro con él, le dice el Espíritu Santo: júntate a ese carro. Y él, obediente, y ya pudo escuchar lo que iba leyendo aquel hombre, le predicó a Cristo, próximamente lo bautizó y se fue feliz, bautizado, y aquel siervo de Dios llamado Felipe se regresó a su tierra. ¿Ve cómo la guianza del Espíritu no falla? ¿Quién iba a ir a alcanzar esa alma que Dios ya había preparado allí? Alguien que obedecía a la voz del Espíritu y que es guiado por el Espíritu de Dios. Bien importante esto, hermano, que el cristiano sea guiado por el Espíritu Santo. Hechos 16, verso 6. Atravesando Frigia, observe esto, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren nomás. ¿Quién se hubiese imaginado que el Espíritu Santo en ciertos momentos, en ciertos lugares, Él no quiere que hables? Él no quiere que hables en cierta persona o en cierta ciudad. Y Él dice: no, allí no vas a hablar allí, en ese lugar. Pero el hombre que es guiado por el Espíritu dice: amén. Señor, por alguna razón tú no quieres que prediquemos allí. En Asia no se les permitió. Y el verso 7, oiga lo que dice. 16:7 de Hechos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Qué le parece eso? Mire la guianza que les da el Espíritu Santo a sus hijos. ¿Quisieron ir a un lugar? No. ¿A otro? Tampoco. Como Él quiere es que se debe hacer. Por eso es la voluntad de Dios hacer conforme al Espíritu Santo. Ahora, en Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué le parece? La importancia de ser guiado por el Espíritu de Dios, porque eso muestra que somos hijos de Dios. Amén. Muy importante, hermano querido.
Mire, no es dirigirnos por los gobiernos, no es dirigirnos por lo que la gente dice, es ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Es un gran reto, hermano, para la iglesia de Jesucristo. La gente ni se da cuenta de esto, pero los que tienen a Cristo sí lo saben. Oiga esto que le voy a leer ahora, hermano. Dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene una misión en la tierra y es de liberar a las personas. De traer libertad. Hay demasiada esclavitud sobre el mundo. Y Él tiene la misión de liberar a las personas. De usarte a ti para liberar a otros. De usarme a mí para liberar a otros. Y el Espíritu Santo lo hace. Oiga lo que le voy a leer ahora. En 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El Señor es ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando Él llega, ¿qué es lo primero que debe haber en nosotros? Libertad. Y si nosotros vamos y le hablamos a la otra persona y le presentamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida y ¿qué cree? Va a entrar en libertad. ¿Y en libertad de qué? ¿De qué lo va a liberar? ¿Cuál es la obra que va a hacer el Espíritu Santo? Primero, lo libera de su pecado. Segundo, lo libera de las ataduras del diablo. Tercero, lo puede liberar de enfermedades literalmente. Lo puede liberar de la plena condenación. De varias cosas, hermano. Entonces, el Espíritu Santo viene y está aquí para liberar a las personas. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dele gloria a Dios por su Espíritu Santo que nos ha dejado, hermano. Mucha gente ya no quiere hablar del Espíritu Santo. Ya se han modernizado. Yo no. Cuando se modernice la Biblia, no que la modernicen, que Dios la modernice, entonces me modernizo. Entonces ya estaré con Él. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hermano Limber Estrella, Dios le bendiga. Hermana Carolina, bendiciones, hermanos. Miren, hermanos, en Romanos 8, el verso 1, hablando del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación no existe, hermano, para las personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. O sea que no son guiados de la carne, sino guiados del Espíritu, es lo que dice la palabra del Señor. Y el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, ¿de qué le libra aquí el Espíritu? De la ley del pecado y de la muerte. Lo que es el Espíritu Santo, hermano, para nosotros. Él nos libera de toda maldición. Es el Espíritu Santo que hace la obra de libertad. Dice la hermana, puso el verso allí, aunque no está el versículo, pero está el texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, en Romanos 8:15, en el capítulo 8 otra vez, solo el verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud. No, al contrario, recibimos el espíritu que nos saca de la esclavitud. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la importancia de que el hombre cristiano sea lleno del Espíritu Santo para que también goce de plena libertad. Que no sea esclavo más, sino que haya poder del Espíritu para ser libre. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Dios nos adoptó y a través de su Espíritu
y somos hijos de Dios. Bendito, por eso le llamamos Abba Padre, porque ahora Él es nuestro Padre. Amén. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. ¿Qué es lo contrario? La carne. Dios dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mira, ya no estás bajo la ley, eres libre. Si estás en la ley del Espíritu Santo. Gloria a Dios porque su Espíritu nos da libertad. Su Espíritu nos libera del pecado, hermano, de la muerte, de la condenación, de las ataduras. Él está aquí para darnos plena libertad. Les iba a agregar aquí un texto, hermanos, pero ya yo creo que ya los enfadé con ese texto y no lo quise agregar. Pero Lucas 4:18. Es una maravilla. Porque allí Jesús dice que el Espíritu del Señor estaba sobre de él porque él vino a una misión. Y era dar libertad a diferentes tipos de problemas que tenía la gente. Dar libertad a la gente. Quitarle esos problemas. La ceguera, la esclavitud y todo eso. Así que, hermanos, si usted quiere leerlo, usted puede leerlo allí. Oiga, segunda carta de Timoteo 1:7. Lo que dice segunda carta a Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano, para estar acobardados, intimidados o esclavizados. Dice la Biblia, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Este versículo yo creo que varios ya se lo aprendieron, pero sigue siendo poderosísimo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. La obediencia a Dios hace que el Espíritu venga sobre nosotros. Y la obediencia al Espíritu Santo es muy importante. Vamos a hablar de ello un poquito. Oiga, hermano querido, lo que dice la Biblia hablando de la obediencia. Proverbios 1:23. Dice nuestro Señor, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Otra vez, vuélvanse a mi reprensión. Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Dios quiere que el hombre se corrija. Volver a la orden de Dios y entonces Dios derramará de su espíritu sobre nosotros. Oiga más lo que dice Hechos 1:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién se lo da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Entonces, a los que no le obedecen, ¿qué? Pues obvio que no. El Espíritu Santo Dios le da a la persona que busca obedecerle. No dice que seas perfecto, pero que busques obedecerle, que le obedezcas. Ahora, me voy para Gálatas, hermano, porque mucha gente tiene eso de decir que, lo que Dios quiera, si me lo da bueno, si no, no, pero la Biblia dice que si le obedeces te lo va a dar. Entonces el hombre tiene que insistirle a Dios. Dios se habla de que seamos insistentes, que no nos rindamos así nomás, que busquemos, que le pidamos. Gloria a Cristo Jesús. Voy para Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, obedezcamos al Espíritu, es lo que nos está diciendo. Gloria a Dios.
Esto es importante, hermano. Ese pequeño texto, si vivimos por el Espíritu, bueno, entonces debemos andar también por el Espíritu, en obediencia al Espíritu. Y primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por cómo se purificar nuestras almas? Según este pasaje, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Mediante el Espíritu, dice la Biblia. Mire, hermano, el Espíritu juega un papel bien importante en esto. Pero el hombre busca obedecer a la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando el hombre busca obedecer a esa verdad, el Espíritu Santo le ayuda y Dios derrama de su Espíritu sobre él. Pero mire un versículo corto, fácil, que deberíamos de saber todos. Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué querrá decir ese pequeño pasaje? El que tiene oído para oír, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando dicen, debes de oír, te está diciendo que pongas atención a esa palabra. Si tienes oídos para oír, escúchalo al Espíritu Santo. Y esto es obedecer al Espíritu Santo. Cuando Él habla, debemos obedecer. Cuando Él te guía, debemos obedecer. Cuando leemos su palabra, y esta palabra es del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que fueron hombres que la escribieron. Pero dice que fueron aquellos santos hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo. Influenciados por Él. En otras palabras, ellos se prestaron para que el Espíritu Santo hiciera lo que Él quería hacer. Mandar el mensaje. Ellos vinieron a ser como el secretario del Señor, que les decía, escribe esto, y ellos lo escribían. Hermano, y ya hay muchos pasajes en la Biblia donde aquellos grandes hombres de Dios no sabían. Estoy escribiendo, pero ¿para qué o qué? No entiendo. Y el Señor le decía, esto no es para ti. Tú escribe. Esto es para el futuro. Aquellos entenderán. Tú escribe. Somos sus empleados nada más. Sus siervos. Qué hermoso, ¿no? Que ellos no entendieron muchas cosas, pero las escribieron en obediencia y ahora somos bendecidos por esa palabra. ¿Usted cree que Juan, el apóstol, cuando estaba en la isla de Patmos, entendió todo lo que veía? Empieza a decir que él vio que una espada aguda salía de su boca y los ojos como de fuego. Oiga, que dijo que no entendía nada. Pero no se trataba que él entendiera. Se trataba que nosotros entendiésemos la palabra del Señor. Amén. Él era un siervo que estaba haciendo lo que Dios le mandó. Eso mismo nos corresponde a nosotros hacer, hermano, dejar que Dios nos guíe. Hermano Carlos, Dios le bendiga, hermanito. Bendiciones para usted y su familia. Que estén bien, hermano. Gloria a Dios. Carlos Trinidad de San José, California. Bendiciones para todos. Dice la Biblia, en Efesios 4:29, oiga bien este mensaje, hermano, esta parte del mensaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí la clave. No contristéis al Espíritu Santo. No lo entristezcas, no lo molestes, no lo hagas enojar. No peques contra Él.
¿Y cómo es que yo peco? ¿Cómo es que ofendo? ¿Cómo es que contristo al Espíritu Santo? Quizás alguien puede decir, hermano, es que yo no entiendo ni cómo es que voy a contestar al Espíritu Santo. Me dice, no contriste al Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que lo contrista, hombre? Bueno, vamos a ver primeramente el texto que leímos, el 29, que es el texto antes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces las palabras corrompidas que yo digo, hermano, eso contrista. Sí. Sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y nos brincamos al 31. Estas son cosas que contristan al Espíritu Santo. ¿Qué cosas? Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Esas cosas contristan al Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo y usted se deja atrapar por la amargura. Se llena de amargura. ¿Qué es el resultado de la amargura? Que usted primero contrista al Espíritu Santo de Dios. Porque usted se deja llevar por la amargura. Y no es bueno ante los ojos de Dios que el hombre se deje llevar de amargura o de enojo. Muchas veces caminan juntos la amargura y el enojo. O sea que si usted es un bravucón que anda siempre enojado, siempre molesto, siempre echando pleito, usted contrista al Espíritu Santo, pero rapidísimo. Y dice la Biblia que también se quite la ira. No podemos andar todos iracundos porque el don del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Ira? No. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y aquí la ira no cabe. Un hombre iracundo, hermano, contrista al Espíritu Santo. Y dice que también se debe quitar la gritería. Hay gente que, hermano, le ofende a todo el mundo, griterías y cuanta cosa, y llega a la iglesia y vengo a llenarme del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo derrame una bendición sobre mí. Pues ¿cómo? Hace lo opuesto, no armoniza su vida afuera con lo que quiere adentro de la iglesia. Tiene que armonizar, hermano. Mire, por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia. ¿Se han fijado que una persona maldiciente al convertirse a Cristo tiene que dejar la maldicencia? Porque eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Y también toda malicia que el hombre traiga también la debe de dejar. Es un hombre malicioso. Pero dice más el 32. Antes, sed benignos, o sea, buenos unos con otros, llenos de misericordia, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire qué bonito. Que no vivamos en ese pleito, en amarguras y en cuanto problema de maldicencia. No. Sino en amor de Dios. Porque el Espíritu de Dios, tú no quieres contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué pasó en aquella época? Bueno, el Espíritu Santo habló y ellos endurecieron el corazón. Y no le permitieron al Espíritu Santo a obrar en ellos. Y después terminó volteándose el Espíritu Santo en contra de ellos y recibiendo en sí mismo el pago de su error. ¿Por qué? Porque no quisieron, antes le dieron lugar a sus carnes antes que al Espíritu Santo. Que no sea así con nosotros, hermano. Mire, la iglesia tiene que tomar una decisión. Que si Dios lo llamó a ser santo, pues hay que ser santo. Usted tiene el privilegio de ser hijo de Dios. Usted tiene el privilegio de ser sacado de la escoria para ser un santo, un hijo de Dios. Bueno, pues luchemos para que honremos esa buena voluntad de Dios
de darnos de su Espíritu Santo y sacarnos para ser santos. Honremos a Dios, que armonice el llamado de Dios con lo que estamos nosotros haciendo, que estamos viviendo. Si usted es cristiano y sufre de ira, de coraje, de griterías, hermano, yo le invito que vaya de rodillas a Dios y le pida ayuda a Dios en su área que tiene usted de debilidad. ¿Para qué? Para que usted no contriste más al Espíritu Santo de Dios y usted pueda sentir la confianza que está viviendo en el Señor. Así que, hermanos, con ese pensamiento los voy a dejar en este día. Quiero que piense un poquito en la vida de Jesús. La vida de Jesús, hermano, fue llena del Espíritu Santo y fue bendición y éxito en todo momento por la llenura del Espíritu Santo. Desde cuando Él les dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, hermano, las cosas eran maravillosamente buenas porque el Espíritu de Dios estaba allí. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres llenos del Espíritu Santo y que grandes cosas pasaron. Entonces, hermano, ellos son ejemplos para nosotros, que si nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo y mantener al Espíritu Santo no contristado, va a ser de mucha bendición para tu vida, para los que te rodean, para los que están en tu casa y para toda la congregación. Así que, hermanos, tomemos en serio la gloriosa bendición del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y después continuaremos con algún otro tema el día de el domingo temprano. Estaremos allá gozándonos otra vez. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Que estén bien. Hasta luego.